Apocalipsis capítulo 18. Para los que aún no entienden a qué se refiere el Señor con el término Babilonia en el Apocalipsis, esta Babilonia no es la antigua ciudad histórica de Babilonia, la cual fue el prototipo de la Babilonia de todas las edades y de la Babilonia de hoy en día, el gran sistema mundano comercial de las ciudades que valora la abundancia, el dinero, las riquezas y el materialismo. La religión de este mundo consiste en adorar las cosas materiales en vez de a Dios. Esa es la Babilonia de la que él habla, que es utilizada como símbolo de todas las otras Babilonias y sistemas del mundo, desde el principio hasta el fin. Al llegar al poder, el anticristo, Satanás encarnado, el hombre diablo, decide que ya no necesita a Babilonia, la gran ciudad, el sistema comercial y capitalista del tiempo del fin, y la destruye. Parece indicar que ocurre con una guerra atómica. Recuerden que esta es una escena retrospectiva. Estamos viendo otra vez la época de la gran tribulación y el gobierno del anticristo antes de la venida de Cristo. Apocalipsis 18, versículos 1 y 2. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente, diciendo: «Ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible». Isaías 21:9 dice: «Y he aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos». Después habló y dijo: «Cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra». Vamos a ver lo que el anticristo hace con la gran ramera, él y sus 10 reyes, según dice Apocalipsis 17, versículos 16 y 17, que se vuelven contra ella, devorándola con fuego. Ella, la que los hizo ricos y poderosos, que había montado sobre sus espaldas como reina, diciendo: «Ya no veré llanto». Y aquí vemos que al final es destruida por sus propios reyes. Ella, la que hacía reyes, reina de imperios, la emperatriz del anticristo, de todas las religiones y cultos falsos, incluido el materialismo, será finalmente destruida por el mismo gobierno del anticristo, cuando él exija que a partir de entonces todos los hombres del mundo entero le adoren únicamente a él, el Dios del mundo. No querrá que nadie tenga ninguna otra religión ni adore a nadie más sino a Satanás, el hombre diablo. Por eso la destruye. Daniel 11:36 dice: «Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá». Dios considera que es un evento de tal importancia que le dedica un capítulo entero, un capítulo que nos dice finalmente cómo es destruida, cómo son destruidas al final las ciudades del mundo, arrasadas, con sus bancos y edificios de oficinas y sus templos de adoración, así como una gran parte del mundo. Será de repente y muy rápidamente. Él dice: en un día, en una hora, todas estas grandes riquezas son destruidas. Babilonia fue totalmente destruida, y no por Dios. Fue ordenado por Dios, pero fue destruida por su último gran amante, el anticristo, el hombre diablo, Satanás encarnado, que simplemente la utilizó para ganar poder y convertirse en el dictador del mundo con un único gobierno mundial, al unir a todas las religiones del mundo en pos de él para promocionarlo. Luego, habiendo obtenido ese poder y logrado esa posición en el pináculo y la cima del poder mundial, como el máximo dictador que el mundo haya conocido, para gobernar el mundo entero en un solo gobierno, finalmente el anticristo ha conseguido lo que quería. El diablo ha logrado su propósito,
ya no necesita más de la ramera, el sistema monetario mundial y su adoración materialista. Ahora va a demandar no solo la adoración de las cosas, lo que él ha estado persuadiendo al hombre que adore por eras, por miles de años, sino que a partir de allí se exige la adoración de sí mismo, algo que él siempre quiso ser, Dios mismo. Trató de robarle a Dios su posición en el cielo, pero por supuesto él no era nada comparado con Dios, y Dios lo despojó totalmente de su poder. Es arrojado a la tierra durante la gran tribulación que ya viene, para atribular y afligir al mundo por sus pecados. Como dicen Isaías 14, Apocalipsis 12 y Ezequiel 28. Mas ahora el mismo Satanás declara que la adoración al diablo es el único sistema legal, y al haber insistido en que todos adorasen su imagen bajo pena de muerte, y al hacer que la gente lleve su nombre, su número o su marca en sus respectivas frentes o manos, con la consigna de dejarles morir de hambre si no lo hacen, ya que no podrán comprar ni vender, logra ahora el mando supremo como el Dios de este mundo y exige adoración. Apocalipsis 18:3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Observa que todas las naciones en el mundo, a lo largo de la historia y en la actualidad, han bebido de esta fornicación. Los reyes y sus naciones y los mercaderes que se encuentran en ellos adquieren gran riqueza a través de la ramera. Aquellos que ponen en primer lugar las cosas materiales adquieren mucho, pero las mercancías y el dinero obtenido se van a perder, pues el poder detrás de los sistemas de este mundo será destruido. Porque el Señor Dios que la juzga es poderoso, dice el versículo 8. Pon tu confianza en el Señor ahora, o de lo contrario perderás todo. Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. 2 Corintios 6:17 dice: Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Jeremías 51:6 dice: Huid de en medio de Babilonia, y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza del Señor, le dará su pago. Isaías 52, Isaías 48 y Génesis 19 dicen algo muy parecido. El Señor advierte a sus hijos que no se enreden con Babilonia, esa gran ramera del culto a Mamón y el materialismo, y les llama diciendo: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, pues ejercen un dominio muy férreo sobre las almas de los hombres, con el engaño de las riquezas, como lo llamó Jesús. Es un engaño tan poderoso y crea tanta adicción que aún muchos cristianos de hoy en día son tentados y algunos caen ante el gran Dios Mamón. Mateo 13:22 dice: El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El mismo Jesucristo dijo: Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. En griego, mamón significa riquezas materiales, el dinero, cosas materiales. Así pues, Jesús dijo que no se puede servir a Dios y a las cosas materiales a la vez, que no se pueden hacer ambas cosas al mismo tiempo. Siempre se termina trabajando para el uno o para las otras. El dinero, las riquezas, no tienen en sí nada malo. No es nada malo tener dinero, riquezas o tesoros. Todo depende de si tú tienes dinero o si el dinero te tiene a ti. Lo importante es la actitud que uno adopte. Todo depende de cómo empleas el dinero.
de si el dinero o las riquezas te utilizan o si tú las utilizas. Por sus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, dice el versículo 23. ¿Has salido tú de ella? ¿O eres esclavo de los dioses falsos de este mundo? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, dijo Jesús en Mateo 6:21. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Amas a este mundo y a las cosas de este mundo? Si es así, el amor de Dios no está en ti, dice 1 Juan 2. Pero si no amas a este mundo y estás harto de su materialismo vacío, su adoración monótona a Mamón y su esclavitud egoísta de las almas, y buscas valores eternos mejores, más duraderos y que tengan más sentido para tu vida, entonces vas a encontrar la verdadera satisfacción en Jesús. Hebreos 11:24 al 26 dice: Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Apocalipsis 18, 5 y 6. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Jeremías 50:29 dice: Pagadle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo, haced con ella, porque contra el Señor se ensoberbeció, contra el Santo de Israel. Apocalipsis 18, 7 y 8. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: Yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. ¿Podría Norteamérica ser la manifestación final de la Babilonia comercial? Dios llama a su pueblo a que salga de en medio de ella, lo que implica que habrá por lo menos algunos de los suyos, probablemente muchos allí. Aunque en ese país hay millones de cristianos y muchas otras personas que aman a Dios, razón tenían Billy Graham y otros cuando afirmaron que si Dios no castigaba a Estados Unidos por sus pecados, tendría que disculparse con Sodoma y Gomorra. Que nación es el mercado preferido de todo el mundo, el lugar donde las demás naciones anhelan colocar sus productos, que tiene un déficit comercial de miles de millones de dólares con ellas. Son miles de millones de dólares que se transfieren a esos países, en particular a los comerciantes. Hay un país que destaca claramente sobre los demás en ese sentido: los Estados Unidos de América. Un gran país que una vez fue justo, pero que ahora es un país donde se venera la violencia, las cosas materiales, el dinero, la guerra y casi todo lo que sea maligno. Son los creadores y exportadores de la maldad. Es difícil darse cuenta de cuánta influencia malvada tiene Estados Unidos sobre el mundo entero hasta que ellos viven en el extranjero. Donde quiera que vayas, se desea y se importa la cultura norteamericana. Los temas violentos, carnales e inmorales de la televisión estadounidense, el cine, la música y la pornografía llegan a casi todas partes, aún antes de la invención del Internet, que ahora solo hizo lo peor. Norteamérica es imitada como ninguna otra nación, y esto le va a traer juicio. Ya sea que los Estados Unidos sea la Babilonia literal del tiempo del fin o no, ella es hoy un ejemplo impresionante y se parece notablemente a esta ramera. Lamentablemente, los Estados Unidos podrían ser los herederos finales de todo lo que ha hecho Babilonia. Su máximo cumplimiento final: el impío sistema materialista que le rinde culto a las riquezas y que Dios representa como una ramera decadente y vanidosa, que ha estado a lomos en los diversos imperios mundiales. Siempre ha existido. No prospera únicamente en Estados Unidos. Se trata de una entidad mundial
La ramera que hemos estado viendo en estos versículos es una entidad colectiva, una persona que se compone de muchas personas y también representa al sistema demoníaco que está detrás de gran parte de los problemas de esta tierra. Ella se refiere a sí misma como una reina, obsesionada con ella misma. Fíjate en su declaración, no soy viuda, que indica su negación de que el dolor vaya a llegar a ella, y dice que no veré llanto. Sofonías 2:15 dice, esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. ¿Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras? Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Isaías 47 del 7 al 9 dice, dijiste, para siempre seré señora. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy, y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda, ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente y en un mismo día, orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Apocalipsis 18:9. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. El final de nuestro sistema mundano se ve desde una perspectiva diferente en los versículos 9 al 19. Este segmento echa un vistazo al dolor de los que se perderán ese sistema y que anhelan los lujos que esta ramera comparte con aquellos que la abrazan. Estos versículos hablan de un colapso económico. Apocalipsis 18, del 10 al 13. Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora vino tu juicio, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Ezequiel 26:16 dice, y se sentarán sobre la tierra y temblarán a cada momento, y estarán atónitos sobre ti, y levantarán sobre ti endechas, y te dirán, ¿cómo pereciste tú, poblada por gente de mar, ciudad que era alabada, que era fuerte en el mar, ella y sus habitantes, que infundían terror a todos los que la rodeaban? Apocalipsis 18, 14 y 15. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. En este versículo, por supuesto, son los comerciantes, los compradores y vendedores de materias primas y finalizadas que van a perder su negocio por el cataclismo económico que está por venir. Los transportadores de estos productos también serán afectados, como veremos en el versículo 17. Apocalipsis 18, 16 y 17. Y diciendo, ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos.
De modo que cuando llegue el momento ocurrirá muy rápidamente. Eso es algo bueno de esta guerra, que cuando por fin llegue a su punto máximo, acabará muy pronto. Solo durará un día, y lo peor acabará en una sola hora. Así lo dice la palabra de Dios. En un solo día le sobrevendrán todas estas catástrofes, y los mercaderes del mundo lamentarán que se hayan destruido tales riquezas, y desde lejos verán elevarse el humo de su quemazón. Dios la hará trizas con un golpe mortal repentino que la destruirá casi por completo con fuego. Definitivamente suena como un ataque atómico por sorpresa, lo que podría explicar el por qué se pararon lejos. Podría ser así. Desafortunadamente tendríamos que estar allí con el fin de saber con toda certeza. Isaías 29, 4 y 5. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo, y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa, y será repentinamente, en un momento. Esta destrucción repentina del sistema capitalista por fuego a manos del anticristo parece concordar con los versículos de Daniel 11 que hablan del Dios de las fortalezas. Daniel 11:38 dice: «Mas el anticristo honrará en su lugar al Dios de las fortalezas que sus padres no conocieron». El Dios de las fortalezas. Durante mucho tiempo esta expresión ha desconcertado a los estudiosos de la Biblia y a los teólogos que se preguntan quién será ese Dios de las fortalezas. ¿En qué gastan hoy en día más dinero las superpotencias que en ninguna otra cosa? En fuerzas, poderío militar, defensa, bombas atómicas, misiles, etc. Y cuando se gasta casi todo el dinero en una cosa, eso se convierte en el Dios de uno. Entonces, ¿qué fuerzas no conocieron sus padres? Si solo hay que retroceder una generación, y si Él va a estar en existencia en nuestros días, a punto de ser revelado, entonces sus padres ya conocían los cañones, los aviones, los tanques y cosas así. Por eso es muy posible que esto se refiera a la energía atómica que sus padres desconocían. El único nuevo tipo de fuerza que existe hoy en día en el mundo y que se desconocía hace una generación es la fuerza atómica, la energía atómica. Apocalipsis 18:18. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿Qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Es tan difícil perder todo, y sin embargo esta ciudad, una representación de todo lo que buscamos en las cosas físicas, se va a acabar. La economía de este mundo se derrumbará para siempre. Todos los sistemas políticos, todas las formas de gobierno ya no van a existir más, dice Daniel 2:44. Las diversas religiones que buscamos en busca de consuelo se habrán ido, pero para nosotros, los que amamos al Señor, se reemplazarán por algo y por alguien infinitamente mejores. ¿Qué ciudad es semejante a esta gran ciudad? Sí hay otra ciudad llamada la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén, que vamos a vislumbrar en los capítulos 21 y 22 del Apocalipsis. Esa ciudad es más que un lugar, también es una parábola del pueblo de Dios. Se le llama aún la novia o esposa del Cordero. Para llegar a ser parte de esta mejor ciudad, deja de confiar en este mundo y pon tu fe en el Cordero, en el Hijo de Dios, Jesucristo. Hebreos 11, 8 y 10 dice: Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Apocalipsis 21, 9 y 10 dice: Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte alto, a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Apocalipsis 18, 19 y 20. Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ¡Ay, ay de la gran ciudad!
en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Así pues, mientras los comerciantes y empresarios de otros países lamentan sus mercados y por ende sus riquezas perdidas, el ángel le dice al cielo entero, incluidos los apóstoles y profetas, que se regocijen, pues han sido vengados. No es que Estados Unidos los haya perseguido a todos, es más, en muchos casos ha defendido la libertad de culto y la tolerancia religiosa. El castigo del que se habla aquí no sería para todos los estadounidenses, ni únicamente para ese país. La destrucción que ocurra significará la abolición total y permanente del sistema materialista y antidios que ha esclavizado las almas humanas a lo largo de la historia. Apocalipsis 18:21. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Será tratada como merece serlo, así como trató a los demás. Con violencia destruyó a muchos, naciones enteras, imperios, países enteros, pueblos completos, con sus horribles guerras infernales y sus bombas. Apocalipsis 18, 22 y 23. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirán más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Nahum 3:4 dice: a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera, de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Apocalipsis 18:24. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Así termina la falsa novia, la falsa esposa, la novia de imitación que no es más que una ramera de los reyes de la tierra, que vivieron en deleites con ella, con lujo y riquezas, y la promocionaron y la llevaron sobre sus espaldas y sobre sus pescuezos para alcanzar gran poder y gloria. Esta bruja que practicaba su brujería y sus hechicerías para engañar a los hombres y al mundo entero a que siguiera a la bestia y a su anticristo, es finalmente arrasada. Que Dios destruya a los que han destruido la tierra, como dice Apocalipsis 11:18. La han contaminado con su dinero, con su música y sus películas. Están contaminando al mundo entero con su religión de matar, matar y asesinar por dinero. Que Dios nos libre y pronto lo hará. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre o una nación sembrare, eso también segará. Salmo 9:17 dice: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. ¿En qué momento sucederá esto? Obviamente mientras el anticristo y sus 10 reyes ostenten el poder. Por lo visto ocurrirá durante su régimen, probablemente después de violarse el pacto. Lo más probable es que suceda durante la tribulación, antes de la ira de Dios. Por ahora no podemos más que especular acerca de en qué momento podría ocurrir.